Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria. Hablar de otra cuestión que tuvo su desarrollo durante esta semana en la Universidad Nacional de Córdoba y que también fue una actividad sumamente importante, destacada, a raíz de que congregó a un público de legisladores, de representantes de diferentes entidades, de cámaras, que vienen manejando este tema de la reforma tributaria y que vienen, sentando posición respecto de cuál es su criterio en virtud de las modificaciones que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional y que están en el análisis del Congreso. Se realizó el pasado lunes, lo adelantábamos, ¿no?, con una nota al decano John Boretto, la jornada de análisis sobre la reforma tributaria, y quedábamos justamente con Boretto de volver a llamarlo y saber qué había pasado, qué ocurrió en estas jornadas. Entonces vamos a hablar ahora con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bueno. Sabemos que le fue muy bien a ustedes en la jornada de análisis de la reforma tributaria, porque realmente congregaron a un público selecto, ¿no? Legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, representantes por Córdoba, que expusieron sus criterios, que escucharon a quienes fueron los principales oradores convocados por la facultad. Bueno, ¿cuáles fueron las principales conclusiones? Bueno, fue un encuentro efectivamente muy positivo porque logramos reunir a todos los legisladores, a un buen número de legisladores por Córdoba, y también con sectores, directamente involucrados con la problemática de la reforma tributaria, como son los distintos sectores y cámaras empresarias, y también un número importante de académicos, de profesores, investigadores que son especialistas en estos temas. De modo tal que la principal conclusión, fue que se posibilitó generar un ámbito donde se intercambiaron opiniones respecto del impacto de estas reformas, sobre el contenido de estas reformas, también haciendo sugerencias, posibilitó que se pudieran formular puntos de vista distintos que tienen que ver con los distintos sectores. La verdad que fue muy productivo, incluso además de la conferencia, de las presentaciones en sí, porque hubo 3 presentaciones. La mirada desde la óptica municipal a cargo del contador Hugo Romero, que es secretario de Economía de la Municipalidad, la mirada desde la óptica del gobierno provincial a través del licenciado Eber Farfán, que es el secretario de Ingresos Públicos, y después el diputado Nicolás Mazot, que explicitó los lineamientos que se persiguen con el proyecto. Bueno, después se produjo un intercambio de opiniones y demás, entre académicos, representantes de cámaras empresarias, de sectores de la producción, del trabajo. La verdad que fue muy positivo, incluso entre los propios legisladores y estos sectores quedaron en contacto para recibir aportes, para recibir mayores opiniones en el marco de la discusión que se va a dar en el Congreso en los próximos días. John, ¿cómo anda? Buen día, Juan Carlos Carranza. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? John, ¿cuál es la idea que tiene la facultad en relación a este tipo de temas, ¿no?, que atañen al tema económico? ¿Generar qué cosas desde la facultad? No, básicamente nosotros entendemos desde la facultad que los temas de la agenda pública que sean pertinentes al ámbito académico, es importante acercar la opinión técnica y la opinión académica para mejorar la calidad de esas decisiones públicas, para mejorar la discusión y el debate de estas cuestiones. Me parece que nosotros en la facultad tenemos un número importante de profesores que son especialistas, por ejemplo, en este caso, en temas tributarios, en temas de finanzas públicas, y me parece que es importante que los legisladores o los funcionarios que toman decisiones en estas cuestiones puedan escuchar esas opiniones. Lo mismo también los sectores de la producción, las empresas y demás, que por supuesto reciben siempre aportes profesionales de la facultad. Me parece que, ese es centralmente el objetivo que percibimos, generar un ámbito para el encuentro de estos sectores, donde los aportes técnicos, los aportes académicos
incluso con miradas diferentes, porque digamos, cuando digo tenemos un número importante de profesores, no todos tienen la misma opinión, pero justamente de eso se trata, digamos, de que podamos, de que las políticas públicas o los temas de agenda pública, como en este caso la reforma impositiva, puedan, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, recibir aportes y demás para mejorar las decisiones que se puedan adoptar, digamos. Tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Provincia de Córdoba ya han manifestado su criterio para modificar algunas políticas tributarias, pero resulta que desde diferentes ámbitos, cámaras, representaciones profesionales, representaciones sectoriales, están discutiendo el tema de la presión fiscal, de los incrementos que ocurren en las diferentes imposiciones, sí. Y eso genera algún malestar, ¿no? Algún malestar en estos sectores, o a veces malestar social, sobre todo por los incrementos en los impuestos. También hay una evaluación de tratar de aplicar menos impuestos y de modificar el criterio para que se unifiquen imposiciones. ¿Estos temas también se generaron en el marco del encuentro que ustedes tuvieron? Sí, absolutamente, porque en realidad uno de los objetivos que se persigue con este proyecto de reforma tributaria es, al cabo de 4 o 5 años, porque es una reforma que se va a implementar gradualmente, no solo a nivel nacional, sino también en otros capítulos a nivel provincial y también a nivel municipal, en función del acuerdo que han firmado el presidente con los gobernadores. Uno de los objetivos centrales es reducir la presión tributaria, reducir la presión tributaria e incentivar básicamente la inversión y el empleo. Ese es como el núcleo central de los objetivos que persigue o que se enuncia detrás de estos proyectos, además de corregir algunos impuestos que tienen efectos distorsivos, que son muy criticados desde el punto de vista técnico, y hay bastante consenso general de que no funcionan bien, digamos. Un poco, sí, efectivamente se discutieron estos aspectos porque justamente son el núcleo de la reforma. Por supuesto, después hay discusiones respecto de los fondos que va a administrar la nación, los fondos que administra la provincia, los fondos que a su vez tienen que administrar los municipios. También hubo un espacio para esa discusión, para puntos de vista distintos. Acá en Córdoba funciona una mesa provincia-municipio donde se discuten estos temas. Bueno, todo esto forma parte de la agenda de la reforma impositiva. De acuerdo a las estadísticas, los trabajos comparativos, las investigaciones que se vienen haciendo desde la facultad, por supuesto que con distintas miradas, por supuesto que con tareas de profesores que abarcan diferentes campos de acción, ¿están observando algunos criterios o algunas líneas generales que apunten justamente a tratar de bajar la presión impositiva, de estimular la actividad en el campo de la producción? ¿Cómo están viendo de la facultad esta situación? Bueno, efectivamente hubo algún cambio que se hizo el año pasado en el impuesto a las ganancias, que ha implicado algunos cambios en las políticas de retenciones y demás, que han implicado una reducción de la presión tributaria, y este proyecto también contiene algunas medidas vinculadas a eso, digamos, por ejemplo, la posibilidad de que las empresas que no distribuyan utilidades tengan una alícuota menor de impuesto a las ganancias. Efectivamente es algo que incentiva la inversión y disminuye la presión tributaria. También se busca un mecanismo acelerado de devolución del IVA cuando se trata de inversiones de capital, lo cual representa, desde el punto de vista del costo financiero de las empresas, una rebaja importante. Y también se está implementando o impulsando la definición de un mínimo no imponible, que implican reducciones para los aportes patronales, que va a implicar una reducción en el costo laboral y eventualmente un incentivo a blanquear, digamos, trabajadores. Bueno, todas esas medidas están apuntadas justamente a reducir la presión tributaria, incentivar la inversión
y el empleo, digamos. ¿Se puede eliminar del todo ganancias o pensar en esta posibilidad o es muy difícil? ¿Te referís a ganancias para los... Para los trabajadores, para digamos, el actual proyecto no está contemplando, ningún cambio en ese aspecto de impuesto a las ganancias. Eso se trató en la reforma impositiva del año pasado, o sea que sigue alcanzando a un número importante de trabajadores. La única cuestión es que el año pasado se dispuso que hay un mecanismo automático de actualización de las deducciones, cosa que año a año se van actualizando el mínimo no imponible y esas cuestiones, de modo tal que no ocurra lo que estaba ocurriendo antes, que cuando se producían aumentos salariales, como no se modificaban en forma automática los mínimos de las deducciones, cada vez más trabajadores entraban a pagar impuestos a las ganancias, digamos. Ahora eso no se ha producido esa situación, pero este proyecto puntualmente no incluye modificaciones en ese punto. Eso es lo que se discutió en la reforma que se aprobó durante el año pasado, digamos. Hablamos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.